7 con la ayuda de doña Carmen. Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias haciéndonos eco de una importante exclusiva que ha destapado el periódico El Debate y que revela las conversaciones de Red Eléctrica previas al apagón, que avisaban ya entonces de lo que podía pasar. Según publica este diario, Red Eléctrica era consciente de la inestabilidad del sistema energético días antes del apagón masivo que afectó a la península ibérica. Recordamos que fue el pasado 28 de abril y, según revelan varias conversaciones internas a las que accedió El Debate, tenían conocimientos 10 días antes. En estas conversaciones registradas desde el 16 de abril, los técnicos de Red Eléctrica admiten que la red sufría picos de tensión debido a la escasa aportación nuclear y a las oscilaciones provocadas por la generación solar que entraba y salía del sistema según las variaciones de precio. A pesar de estos avisos internos sobre la fragilidad del sistema, el gobierno de Pedro Sánchez ha evitado hasta ahora dar explicaciones públicas sobre las causas del apagón e insiste en que las renovables, como la energía solar, no están en el origen del problema. No obstante, las grabaciones apuntan repetidamente a la energía solar como fuente de esas fluctuaciones, provocando que las centrales salten por sobretensión. Estas conversaciones de técnicos de Red Eléctrica reforzarían la tesis de que la retirada progresiva de la energía nuclear se está haciendo prácticamente sin control y sin garantizar una estabilidad de respaldo suficiente en la red. Hace ya algunas jornadas que algunos medios de comunicación publicaron que había nervios en Red Eléctrica por la posible filtración de las conversaciones mantenidas por los técnicos de Red Eléctrica en aquel fatídico día del 28 de abril. Conversaciones que se registran, pues igual que se registran las conversaciones de un avión, para ver qué ha podido pasar después de que haya algún tipo de fallo catastrófico. Pues bien, hoy El Debate publica, de verdad, no lo publica con gran despliegue de medios, cosa que me sorprende porque me parece una noticia de enorme calado. Publica El Debate las conversaciones entre técnicos de Red Eléctrica y técnicos de las eléctricas. Entiendo, no lo sé, que es que lo que se han filtrado han sido las, entre comillas, cajas negras de las eléctricas, no de Red Eléctrica. No estamos ante conversaciones internas de los técnicos de Red Eléctrica, sino conversaciones entre los técnicos de Red Eléctrica y técnicos de las empresas de suministro eléctrico. Y en esas conversaciones pues se registran cosas de enorme interés y de enorme calado de cara a dilucidar las responsabilidades. Por ejemplo, en las conversaciones se manifiesta por parte de un técnico de Red Eléctrica que es que, bueno, sí, que es que hay unas fluctuaciones en la red importantes porque es que la energía nuclear está bajo mínimos. Las centrales nucleares, como ya hemos dicho muchas veces en este micrófono, aportan estabilidad al sistema en el sentido de que tienen una cierta capacidad de autorregulación ante las fluctuaciones de la red. Y en las conversaciones que revela El Debate, además, pues se apunta claramente a cuál es el origen del problema, que es que hay instalaciones de energía solar que se conectan y desconectan de la red dependiendo de los precios del día, dependiendo de algún problema que pueda pasar, de si están produciendo energía eléctrica o no. Y resulta que al subir la proporción de ese tipo de fuentes que de repente están dándote energía y de repente te la dejan de dar, pues resulta que la red no estaba preparada para manejar ese tipo de situaciones. Conclusión: que se sabía desde varios días antes del apagón que la red estaba experimentando fuertes oscilaciones debido precisamente a una combinación de dos factores. Primero, que se había hecho disminuir a la bravas la proporción de energías estables dentro del sistema para potenciar las energías renovables no estables, y segundo, que eso se había hecho sin que la red contara con algún tipo de gestión que permitiera hacer frente a las oscilaciones inherentes a esas energías no estables. Me parece importantísima la exclusiva del Debate y no entiendo por qué no le dan mucha más relevancia en el propio medio de comunicación.
Todo apunta en la misma dirección. Lo que indican estas conversaciones es que se sabía desde muchos días antes del apagón que esa insistencia en incrementar la proporción de renovables dentro del mix energético estaba conduciendo a una red con oscilaciones que era inherentemente inestable, a pesar de lo cual no se tomaron las medidas correctivas necesarias. ¿Y cuáles eran esas medidas correctivas necesarias? Pues lo vemos con lo que ha hecho el gobierno después del apagón, que ha sido volver a incrementar la proporción de las energías tradicionales, nuclear, gas, hidroeléctrica, dentro del mix energético para evitar que se vuelva a producir otro apagón. Por tanto, se sabía desde muchos días antes que la red estaba empezando a experimentar fuertes inestabilidades, a pesar de lo cual se continuó con la pretensión de llevar al límite la proporción de energía renovable en el sistema, pues porque Sánchez quería presumir de ser más verde que nadie. Esto que sabemos con respecto a lo que ha pasado a lo que pasó el día del apagón, pues coincide con lo que nos llega de fuera, de los operadores europeos, del operador portugués, de los medios especializados en el sector energético en todo el mundo, que esto fue un experimento con las renovables que se le fue a Sánchez de las manos. Resultado, 12 muertos. Les hablamos ahora de una información que publica El Español y que cuenta cómo el gobierno ignoró durante años las advertencias sobre el riesgo de inundaciones en el Barranco del Pollo, la zona cero de La Dana. Pese a contar con estudios técnicos que documentaban 68 inundaciones históricas y que alertaban de un riesgo muy elevado en el Barranco del Pollo por el régimen torrencial de lluvias y la urbanización de la zona, el gobierno paralizó en el año 2021 un proyecto clave para desviar el caudal hacia el río Turia. Esta infraestructura, diseñada para evitar catástrofes como la Dana de octubre de 2024, en la que murieron 228 personas, fue descartada por motivos presupuestarios, a pesar de que ya contaba con la declaración de impacto ambiental positiva desde el año 2011. Ahora, tras la tragedia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha retomado el plan prácticamente en los mismos términos, con un sistema de desvío y una adecuación hidráulica del cauce para proteger los núcleos urbanos aguas abajo. Los propios técnicos reconocen que de haberse ejecutado a tiempo, muchas vidas se habrían salvado. Igual que en el apagón, ahora está el gobierno incrementando la proporción de energías tradicionales en el mix energético para evitar otro apagón. Con el tema de la Dana, ahora el gobierno dice que va a ejecutar todas esas obras que en los años anteriores a la Dana no ejecutó en nombre de políticas ecologistas. Dense ustedes cuenta que los dos episodios guardan una relación. Por políticas falsamente ecologistas se quiso incrementar la proporción de energías renovables inestables hasta el límite y como consecuencia 12 muertos por el apagón, y por políticas ecologistas, falsamente ecologistas, se ignoró la necesidad de hacer las obras para evitar que el Barranco del Pollo organizara una catástrofe, y también se evitó limpiar los cauces de los ríos, lo cual el día de la Dana tuvo como consecuencia que toda la basura acumulada formara presas artificiales y temporales que de repente estallaban y dejaban pasar el agua de modo torrencial. En ambos casos es lo mismo, y en ambos casos el gobierno ha reaccionado después de las muertes, 12 muertes en un caso, 230 en el otro, haciendo lo que hubiera debido hacer antes. En el caso del apagón, pues no experimentar con la vida de los españoles. En el caso de La Dana, hacer las obras que impidieran que un sitio que ya ha sido protagonista de 68 inundaciones catastróficas documentadas a lo largo de la historia, pues volviera a sembrar de muerte y destrucción Valencia. En ambos casos lo mismo, en ambos casos incompetencia criminal, intento de imponer por todos los medios ideologías absurdas que a lo único que conducen es a la pobreza y a la muerte. Y en ambos casos el gobierno
después de las muertes, ahora echa marcha atrás. Es imprescindible que alguien pague por lo que ha hecho. Es imprescindible que alguien se siente en el banquillo para ver si es reo de homicidio involuntario, en la guerra y en el apagón. Colombia vive horas de conmoción tras el intento de asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe. El senador recibió 3 impactos de bala, 2 en la cabeza y 1 en la pierna, durante un acto de campaña electoral en la capital, en Bogotá. Las autoridades han detenido a un joven de 15 años, identificado como Juan Sebastián Rodríguez Casallas, que se encuentra también hospitalizado bajo custodia porque resultó herido. El presidente colombiano Gustavo Petro, a través de su declaración institucional, tuvo unas palabras para el atacante. El gobierno de la vida, lo primero que defendemos es la vida misma, la vida de la víctima, que en buenas manos está y confiamos, y la vida del asesino, que es un menor de edad, un niño. Las leyes y las normas nos obligan a proteger al niño por ser niño, porque si no cuidamos los niños de la patria, no tendremos patria. El senador Miguel Uribe Turbay está en estado crítico en el hospital, donde se teme por su vida. El político de 39 años es miembro del Partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien no le une ningún parentesco, y es nieto también del expresidente colombiano ya fallecido, Julio César Turbay Ayala. Impresionante lo de Petro. Intentan asesinar, y casi lo logran, a tiros a un precandidato presidencial de la derecha en Colombia, y sale a defender al asesino, porque es que el pobrecito es un menor, es un sicario contratado para asesinar a este candidato presidencial, que 8 días antes del intento de asesinato había tenido unas durísimas palabras para Petro. Pero no solo es que haya salido en la televisión a hacer esas declaraciones que ustedes han visto, donde dice, bueno, que están con la víctima, pero también con el asesino, porque claro, es un menor y hay que defender a los menores de la patria, sino que además luego pone un tuit diciendo, no pasarán ante las críticas recibidas. No pasarán porque se van a encargar ustedes de pegarles un tiro. Si se fijan ustedes, en todo el mundo los candidatos de la derecha son objetivo a batir físicamente. Han intentado asesinar a Trump, han intentado asesinar a Bolsonaro, intentaron asesinar al candidato checo, han intentado asesinar, posiblemente lo logren porque está en estado crítico, a este candidato colombiano que se enfrentaba a Petro. Es una curiosa serie de intentos de magnicidio que además siempre vienen de los mismos y van hacia los mismos, con alguna excepción menor y extrañísima. Y al final todos hacemos como que no pasa nada, como que aquí pues hay un debate democrático y se trata de convencer a la gente, cuando lo que tenemos es una parte del espectro político convencida de que tiene que impedir a toda costa que el contrario gobierne, lo cual implica recurrir, si es necesario, a la violencia, y hay otra parte del espectro político que no recurre a la violencia, sino que la sufre de manera cotidiana. Aquí en España pues lo vemos perfectamente plasmado en la violencia de momento de menor intensidad que se vive en las calles. Aquí, por supuesto, pueden los separatistas poner todas las carpas informativas que quieran, no va a ir nadie de Vox a romperles la cara. Al revés sí sucede. Hay un libro que salió hace ya años analizando la violencia política en España, un libro de Luis Manuel Pérez Velasco, que se llama Prendiendo la mecha, donde se cogía una por una las noticias que habían ido apareciendo a lo largo de los años en los medios de comunicación sobre episodios de violencia política, y resulta que
más del 90% era siempre violencia contra la derecha y contra cristianos y judíos. Y siempre la violencia venía del mismo lado, de la izquierda y de los extremismos separatistas. Y no hablo de los asesinatos de ETA, etcétera, hablo de lo que es la violencia de baja intensidad, agresiones, insultos por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va en la misma dirección, y hasta que no comprendamos que es que hay una parte del espectro político radicada en la izquierda que no cree en la democracia, que querría destruir la democracia y que por tanto está dispuesta a llegar a lo que sea para que el contrario no gane, pues no entenderemos ni cuál es la situación ni qué hacer para afrontarla. En Estados Unidos lo intentaron todo contra Trump, y todo es todo, hasta llegar al intento de asesinato por 3 veces. Y el mundo, pues tal como es hoy, es consecuencia de que la bala de uno de esos 3 asesinatos pues falló por unos milímetros, simplemente porque Trump desvió la cabeza unos instantes antes de que la bala le reventara el cráneo. ¿Se imaginan ustedes si esos milímetros no hubieran existido? ¿Se imaginan ustedes cómo sería el mundo hoy si hubieran matado a Trump? Pues muy posiblemente Estados Unidos estaría en guerra civil real, y en el mundo, pues bueno, aprovechando el descontrol en Estados Unidos, pues todo el mundo habría hecho de su copa un sayo y habría aprovechado para impulsar las causas que ahora no se puede, por ejemplo, no sé, la invasión china de Taiwán. Tenemos que entender que dentro de la denominada izquierda política, aunque realmente esas categorías están ya un poco vacías de contenido, pero por entendernos, que dentro de la izquierda política hay una parte, pero una parte muy militante, muy activa y que por desgracia domina la izquierda política, que es directamente partidaria de la violencia, y que es directamente partidaria de la violencia porque niega legitimidad a sus adversarios y porque en realidad no cree en el sistema democrático. Fue en realidad lo que pasó aquí con la Segunda República. Lo que pasa es que en la Segunda República Española el problema era que nadie creía en la democracia, ni a un lado ni a otro. Y bueno, pues había una izquierda revolucionaria que creía en el uso de la violencia y predicaba el uso de la violencia, y en el otro lado se instaló una violencia de respuesta que no llegó nunca a la intensidad de la violencia ejercida por la izquierda, pero que convirtió la Segunda República en un matadero que al final terminaría desembocando en la guerra civil. Bueno, pues tenemos que comprenderlo y tenemos que actuar para expulsar del sistema democrático por medios democráticos a quienes no creen en el sistema democrático y predican y fomentan el uso de la violencia. Por ejemplo, ese canalla que gobierna Colombia, al que, por cierto, aquí todo el Parlamento español aplaudió mientras le condecoraban con la Orden de Isabel la Católica. Bueno, todo el Parlamento no, hubo un partido que se levantó y se fue, que fue Vox, para no asistir a esa vergüenza. En fin, mientras tanto en Estados Unidos ya por fin la izquierda no democrática, la izquierda violenta, pues ha sacado su verdadera cara y ha empezado con la insurrección callejera, solo en California, al menos de momento. Y bueno, pues en California Trump ha dicho que no va a consentir ningún tipo de violencia por parte de toda esta gente. Escuchen. Les hablamos ahora de Estados Unidos, donde se están viviendo jornadas de tensión por las crecientes protestas relacionadas con la inseguridad y la inmigración en Los Ángeles, en California. El presidente norteamericano Donald Trump ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional para restaurar el orden allí frente a los disturbios. La intervención militar está desatando un choque político entre Trump y el gobernador californiano, el demócrata Gavin Newsom, que asegura que no se le consultó el despliegue de la Guardia Nacional. Es por eso que ha acusado al presidente de autoritarismo y de criminalizar la protesta social
social. Por su parte, los gobernadores demócratas han escrito una carta de protesta en la que argumentan que el uso de la Guardia Nacional es una táctica retrógrada que infringe los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bueno, secuencia de acontecimientos. Ya saben ustedes que Trump ha puesto en marcha un programa de deportación de todos los inmigrantes ilegales con historial criminal. Y ha empezado con redadas masivas, de detener a 3.000 personas en un día y empezar a procesar los expedientes de devolución a sus países de origen. Bueno, desde el punto de vista objetivo y abstracto, pues no sé, parece bastante natural. Si alguien viene a un determinado país, si entra ilegalmente, está infringiendo la ley, pero si entra ilegalmente y por lo menos pues trata de integrarse, trabajar, sacar adelante el país, de paso que sale adelante él mismo, pues hombre, eso pues no genera tanto rechazo como si alguien entra de manera ilegal y encima se dedica a la delincuencia. Bastantes delincuentes tenemos en Occidente como para importar más delincuentes desde el exterior. Y en eso, en la deportación de criminales ilegales, hay una abrumadora mayoría de ciudadanos estadounidenses que apoya los esfuerzos de Trump. En el tema de deportar a inmigrantes ilegales que no tengan antecedentes, pues ahí ya hay más división de opiniones. Está la opinión pública más o menos mitad-mitad, pero en lo de deportar criminales ilegales, vamos, hasta en el Partido Demócrata hay mayoría de gente que quiere que se deporte a los inmigrantes ilegales. Lo contrario sería ridículo. Bueno, pues Trump ha empezado con la campaña de detenciones y deportaciones, y entonces resulta que esa campaña en California ha tropezado con la movilización de la extrema izquierda californiana, que ha empezado a tratar de impedir por la fuerza las detenciones del ICE, que es el organismo encargado de ese tipo de tareas. Consecuencia, pues que ha empezado una espiral de enfrentamientos violentos, y Trump pues lo que ha hecho ha sido movilizar a la Guardia Nacional en vista de que el gobernador de California, que es del Partido Demócrata, se posiciona del lado de los que protagonizan los disturbios. Pues Trump ha invocado las leyes correspondientes y él, como presidente americano, ha movilizado a la Guardia Nacional para controlar esos disturbios, y como resultado todos los gobernadores de estado del Partido Demócrata pues han firmado una carta conjunta denunciando que es completamente inaceptable que Trump movilice a la Guardia Nacional y que hay que defender los derechos de las personas que están siendo detenidas, patatín, patatán. Bueno, en este tema, pues la verdad es que a Trump le ha venido Dios. A ver, resulta que Trump estaba con lo del asunto de Elon Musk pues un tanto tocadillo. Al final lo de Elon Musk pues no va a llegar a ningún sitio. Han partido peras, ya no se quieren, pero bueno, tampoco parece que vaya a ir a ningún lado todo el asunto. Y encima llegan los del Partido Demócrata y se ponen a posicionarse del lado de los que protagonizan los disturbios, con la mala fortuna de que quienes están protagonizando esos disturbios pues es gente que encima lo hace enarbolando banderas mexicanas, de Palestina. Imaginen ustedes cómo ve el ciudadano americano medio esas imágenes que le llegan por televisión: violentos salvajes enarbolando banderas mexicanas y enfrentándose contra las fuerzas del orden estadounidenses. Pues claro, no se me ocurre ninguna manera mejor de dar la razón a Trump de que efectivamente hay una invasión de delincuentes, invasión desde estados extranjeros, y que por tanto hay que aplicar mano dura. El Partido Demócrata de los Estados Unidos se ha empeñado en suicidarse, y bueno, pues habrá que dejarle. Yo creo que será bueno que esa izquierda violenta y antidemocrática termine por desaparecer.